Vamos a ir al libro de Génesis. Como sabéis, estamos en Génesis capítulo 18. Hicimos los 15 primeros versículos la semana pasada. Y esta semana continuamos con los restantes. El pasaje que va del versículo 16 al 33. Así que vamos al capítulo 18 del libro de Génesis. Y espero que os hayáis abrochado bien los cinturones. No sé si los niños tienen las hojitas, ¿no las tenéis? Bueno, pues ya lo dibujaréis en casa, ¿de acuerdo? Pensad, escuchad el sermón y estad atentos acerca de lo que vais a dibujar en casa, ¿de acuerdo? Bien. Pero sería bueno que tuviéramos en mente estar muy pendientes acerca del sermón de hoy. No es un tema acerca del que guste hablar en muchos lugares, no es un tema acerca del cual guste predicar en muchos púlpitos, pero es un tema importante, es un tema clave, es un tema bíblico y se trata del juicio de Dios. No nos gusta hablar del juicio de Dios, pero es tan bíblico como hablar de la gracia de Dios, como hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios y de la paciencia de Dios. Así que vamos a estar hablando acerca del juicio del Señor, en este caso, como os podéis imaginar, sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, y lo veremos más desarrollado este juicio en el próximo capítulo, el capítulo 19, porque habla a plenitud de cómo ese juicio se derrama sobre estas dos ciudades depravadas. Pero vamos a leer primeramente la palabra del Señor y después pediremos que el Señor bendiga este tiempo de predicación. Y dice así el versículo 16: Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, y nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he empezado el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez,
Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde, amén. Hermanos, vamos a orar. Padre Señor nuestro, venimos ante tu bendita y gloriosa presencia. Nos hemos presentado a ti, hemos orado, hemos cantado, hemos leído tu palabra y ahora queremos escuchar más y más tu voz. Que seas tú aquel que nos habla en esta mañana, Padre, aquel que tiene que mostrarnos maravillas escondidas e incrustadas como joyas y gemas preciosas en ella. Háblanos, Señor, de ti, de tu voluntad, de tu carácter, de tu verdad, de tu gracia y de tu evangelio, Señor. Te pido por aquellos que están en Cristo y por aquellos que no lo están. Te pido por aquellos que están hoy aquí presentes y por los que están escuchando desde sus hogares. Queremos, Señor, oír tu voz y que tú nos hables de tu justicia y de tu juicio. Y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Rey, de nuestro Salvador, del juez del último día, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. De nuevo, el juicio es algo acerca de lo que no nos gusta pensar. Entendemos que estamos hablando del juicio de Dios. Cuando nos presentamos en un tribunal y el juicio es favorable a nosotros y el juez nos da la razón en todo, salimos muy contentos. Así que depende del contexto, la palabra juicio puede resultar hasta agradable. Incluso la palabra justicia, se ha hecho justicia conmigo, entonces nos es muy agradable. Pero hablar del juicio y de la justicia provenientes de Dios no siempre nos hace sentir cómodos. ¿Por qué? Porque los seres humanos queremos sentirnos permanentemente felices y gozosos. Y los cristianos, de hecho, lo somos. Y lo somos. No sé si sería bueno quizás, ¿no?, que jugara con algo que no hiciera tanto ruido. ¿Es posible? ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Gracias. De nuevo, hermanos, queremos sentirnos felices, queremos sentirnos gozosos. No nos gusta sentirnos incómodos ante las cosas. Pero hay algo que no podemos hacer, hermanos, y es negar el juicio de Dios. El juicio de Dios se encuentra en la Escritura desde el principio de la misma hasta el final. Es más, no podemos obviar todos los pasajes que hay en la Biblia y que nos hablan del juicio. Es más, un Dios sin juicio no es Dios en absoluto, sino un producto de nuestra imaginación, un producto de la mente caída del hombre que lo único que le interesa es un Dios de amor, gracia y misericordia. Y a buen seguro nuestro Dios lo es. Pero también nuestro Dios es un juez. Es lo que es. Nuestro Dios es santo y por lo tanto, como Dios es santo, debe de juzgar todo aquello que no es santo. Hermanos, Dios detesta el pecado y juzgará todo pecado. El cristianismo, de hecho, no es cristianismo sin juicio, de la misma manera que el evangelio no es evangelio sin juicio. Estaríamos hablando de un evangelio incompleto. El mismo Jesús dijo que el Padre le había encargado todo el juicio al Hijo. También dijo que el Espíritu Santo que Él enviaría después de Él ascender a los cielos convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También el apóstol Pablo, cuando estaba en Atenas ante los filósofos griegos, en el campo de Marte, el Areópago, dijo que Dios ha establecido un día según el cual juzgará al mundo con justicia. Y sí, hermanos, hay una fecha para el juicio de Dios. Hay un día para el juicio de Dios. Y ese día se acerca. Se avecina un día final de esta era en el que habrá juicio total y definitivo. Por otro lado, hermanos, el autor de la carta a los Hebreos dice que Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio.
Así que podemos decir todos aquí que seamos cristianos o no, todos estaremos algún día ante el tribunal de Cristo. Todos algún día estaremos en el juicio. Pero al mismo tiempo, hermanos, sabemos que el juicio de Dios será un juicio justo, porque será un juicio que hará directamente Él. Por eso en Apocalipsis leemos: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos. Así que todos podemos decir ahora, todos a una: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque el justo y verdadero juicio de Dios se aproxima. Y deberíamos de sentirnos felices y gozosos por ello. Pero no solo habrá un juicio al final de esta era, en la segunda venida de Cristo. También, a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido diferentes juicios antes de este juicio del gran día que aguardamos. El Señor ha juzgado imperios, naciones, ciudades, pueblos, familias, personas. Y en este libro de Génesis ya hemos visto algunos de ellos, como el juicio sobre Adán y Eva, como el juicio sobre Caín, como el diluvio, como el juicio sobre Babel, sobre los reyes de Mesopotamia, y ahora Sodoma y Gomorra. Y así seguirá en la historia bíblica y también en la historia de este mundo hasta el día de hoy y hasta que el Señor regrese. Y en este pasaje que consideraremos hoy vamos a ver otros de estos juicios temporales, como he dicho. Vamos a ver el juicio de Dios sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios ya ha tenido suficiente de estas ciudades. Estas ciudades han cruzado la raya y Dios va a actuar. Son dos ciudades que se mencionan conjuntas porque parece ser que eran vecinas, aunque parece que la más importante es Sodoma. Así que cuando hablemos de Sodoma también nos estamos refiriendo a Gomorra. Estas dos ciudades habían cruzado la línea de la paciencia divina. La copa de su maldad estaba llena y rebosaba. No había vuelta atrás para estas dos ciudades. Y en el pasaje anterior vimos que el Señor, Adonai, ¿recordáis?, y los dos ángeles que le acompañan en formas de tres hombres han venido a Abraham, a su tienda, en el encinar de Mamre, se han sentado con él, han compartido una comida recibiendo toda la hospitalidad de Abraham y han tenido intimidad y comunión. Y Dios ha reafirmado la promesa a Abraham y Sara de darles un descendiente de su unión física. Y ahora se levantan, como vemos en el versículo 16, han estado comiendo, han estado conversando, ahora se levantan los tres, el Señor y estos ángeles, y sabemos que son ángeles porque si veis el versículo 1 del capítulo 19, dice que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, ¿sí? Y se nos dice ahora que los tres se levantan y miraron hacia Sodoma. Podemos decir que la elevación donde está el encinar de Mamre está sobre unos 700 metros sobre la llanura en la que se encuentra Sodoma, y desde arriba, desde lo alto, Dios mira la ciudad de Sodoma. Pero no la mira de cualquier manera. La expresión en hebreo es la de mirar a algo con la intención de traerle un mal. Así se utiliza en las Escrituras. Dios y los tres ángeles se levantan y miran contra la ciudad de Sodoma. Algo no les gustaba en la ciudad de Sodoma, especialmente al Señor, obviamente, no le gustaba lo que estaba ocurriendo en Sodoma. Dios sabe exactamente lo que está ocurriendo en Sodoma y está a punto de actuar contra ella. De hecho, como dice el versículo 20, Dios mismo dice que el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y aún hoy, desde lo alto, Dios sigue mirando a las ciudades de este mundo
como la nuestra, Sabadell. Y Dios ve toda la perversidad y depravación en el corazón, el alma, el cuerpo y la mente de los hombres. Lo ve, tan claro como nos estamos viendo tú y yo ahora, aún más claramente. Y ve las injusticias, y Dios ve los asesinatos, los abortos, la eutanasia, el robo, el abuso, el fraude, la explotación, la mentira, el odio, la envidia, la amargura, la hipocresía, el racismo y el prejuicio, la violencia, la prevaricación, la inmoralidad, la perversión sexual, la falta de fe en Dios, la falta de arrepentimiento, la falta de temor en el Altísimo. Nada escapa de su mirada, nada. Y no pensemos ni por un momento que porque Dios no haya traído juicio sobre todo ello, no pensemos ni por un momento que Él no lo ve. Lo ve, lo conoce. Y el juicio de Dios, hermanos, amigos, puede compararse a, como dijo el predicador y teólogo puritano Jonathan Edwards, a una presa. Es como en su famoso sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, dice que es como una presa que va reteniendo agua y más agua y más agua, y Dios retiene su ira y su justo juicio en base a su gracia común, a su paciencia, a su misericordia, pero como una presa llega al punto que se desborda y se resquebraja y vierte toda su agua sobre el valle y lo arrasa, de la misma manera, Dios tiene un límite. Y cuando éste se traspasa, Dios derrama su ira como un tsunami sobre este mundo y su maldad, arrastrando a los pecadores con todo su pecado y maldad a las profundidades del infierno. Y esto es lo que está ocurriendo ahora con este mundo. Lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestro país o en otros países y ciudades. Dios ve lo que ocurre en todos los países, en las regiones, familias, en las vidas y en los corazones de cada persona. Y tal como ocurrió con Sodoma y Gomorra, la paciencia, la gracia y la misericordia de Dios tienen un límite. Dice el versículo 16 que Abraham además iba con ellos, les acompañaba. Y esto evidentemente es una muestra de hospitalidad, como la que tenían los orientales, acompañar parte del camino a los huéspedes, pero también demostraba cuánto el patriarca quería estar cerca del Señor, al lado de su Señor, tener más comunión con Él por el mayor tiempo posible, recibir más y más de su bendita y su santa presencia. Y esto le va a otorgar un privilegio. Dios le va a revelar a Abraham lo que está en su propósito y en su decreto en base a su voluntad soberana hacia estas ciudades perversas. Lo vemos en los versículos 17 al 21. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y la respuesta es evidentemente, no, no. Dios va a revelar sus propósitos a Abraham, pero lo va a hacer por lo siguiente. Ah, y por cierto, Dios aquí no está hablando con Abraham en este preciso instante, está hablando consigo mismo. ¿Sí? Está hablando consigo mismo, no con Abraham. Luego, Dios por inspiración divina le revelará esta conversación interna que Dios tiene consigo mismo a Moisés, para que cuando éste escriba el Génesis la registre, de lo cual podemos sentirnos muy agradecidos. Aquí Dios está hablando consigo mismo y se dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios va a obrar de una forma increíble. Ya está empezando a hacerlo, pero va a obrar de una forma increíble en la vida de Abraham, de tal manera que a través de él iba a formarse la familia y luego la nación mediante la cual llegaría la descendencia prometida de la mujer que aplastaría a la serpiente.
Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y estas ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que estaban en Canaán habrían sido un más que posible obstáculo para el pueblo de Dios por su maldad e inmoralidad, y habrían estado en oposición a ese propósito divino. Así que estas ciudades tenían que ser destruidas para no ser un estorbo al plan de la redención que vendría mediante la descendencia de Abraham. Porque mediante la descendencia de Abraham habían de ser benditas todas las naciones de la tierra. Y sigue diciendo el Señor en el versículo 19, porque yo sé, y atención, esto es muy importante, aquí no captamos la riqueza del idioma hebreo, en este caso Dios está diciendo, porque yo conozco, y está utilizando una palabra hebrea que es yadá, que tiene que ver con intimidad, como la que tiene un esposo con una esposa. Dios ha escogido a Dios en base a su decreto eterno, en amor estrecho y profundo, y lo conoce, como un esposo conoce una esposa. Y por esto ahora, en base a que Dios sabe esto, y ha llamado a Abraham a esto, dice, porque yo sé y conozco, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Lo que iba a ocurrir en Sodoma y Gomorra iba a servirle a Abraham, ¿para qué? Para que su descendencia caminara en justicia y juicio. A ver un momento. ¿Qué relación hay? Muchísima, hermanos, amigos, hay mucha. Dios está diciendo que el justo juicio que iba a traer sobre estas ciudades en breve iba a servirle a Abraham como recordatorio del carácter santo y justo de Dios. Y ahora Abraham tenía que enseñarlo a sus descendientes. Abraham tenía que enseñar justicia y juicio a sus hijos para que vivan según esa justicia y ese juicio, teniendo una seria advertencia de no causar el desagrado del Señor, porque el juicio de Dios es real, es verdadero y es justo. Y Abraham debía transmitir esto a Isaac, e Isaac a Jacob, y Jacob a sus hijos, y la nación de Israel a todos sus descendientes. Era una seria advertencia. Uno no puede burlarse de Dios ni enfrentarse con arrogancia ni desobediencia y soberbia a Dios. Porque Dios es un Dios de justicia y juicio, y su pueblo debe caminar también en justicia y en juicio. ¿Y todo esto para qué? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, las promesas de bendición de todas las familias de la tierra mediante la descendencia prometida. Cristo, hasta hoy. Nosotros, descendientes de Abraham por medio de la fe. Hermanos, en medio de este relato sobrecogedor, porque lo es, vemos la gracia de Dios brillando sobre Abraham y su descendencia, sobre su pueblo, sobre Israel, de forma maravillosa. Y esto llega también hasta nosotros, el Israel de Dios, descendientes de Abraham por la fe. Los descendientes de Abraham por medio de la fe, nosotros, la Iglesia, vivimos en medio de una sociedad llena de tinieblas. Vivimos en medio de una sociedad llena de pecado, una sociedad llena de maldad. Y tenemos un llamado, pues para eso nos amó y nos escogió el Señor y nos llamó y nos salvó, de transmitir a nuestros hijos, pero también a nuestros hijos espirituales, es decir, aquellos a los que enseñamos y discipulamos en los caminos del Señor, debemos enseñarles justicia y juicio para que junto a nosotros caminen en justicia y en juicio. No podemos obviar de la ecuación del cristianismo y del evangelio la justicia y el juicio de Dios.
como Abraham tenía la responsabilidad de enseñarla a sus hijos y a los hijos de sus hijos, de generación en generación. Como dice el apóstol Pablo a los filipenses, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, como estrellas en una noche oscura en el mundo, asidos de la palabra de vida. Y continúa el Señor, y ahora ya sí que está hablando Abraham. Fijaos, versículo 20, entonces Jehová le dijo, ahora sí que habla Abraham. Dios estaba hablando consigo mismo, haciendo una meditación personal de por qué va a decirle a Abraham lo que va a decirle, y ahora le dice al patriarca, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Bueno, en primer lugar, el Señor habla de un clamor, pero esto es una figura retórica para decirnos que la gravedad del pecado de estas ciudades era tanta que eran como un grito por justicia, que el Señor no podía soportar más el clamor de que cayera de una vez su juicio sobre estas perversas ciudades. Basta ya, Señor. Justicia, por favor. Señor, haz algo. Este pecado es terrible, es insoportable, esta maldad debe ser erradicada de la faz de la tierra. Y cuando Dios utiliza la expresión en hebreo, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, se refiere a que es como un peso tan grande que se utiliza también para describir la propia gloria de Dios, es un peso tan grande, tan pesado el del pecado de Sodoma, que la balanza se ha desplomado, se ha roto, se ha aplastado. No puede soportar la balanza el peso del pecado de Sodoma. La justicia de Dios debe actuar. Y así será, porque de nuevo leemos, versículo 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y aquí vemos lo que los reformadores llamaban en su teología el locatio Dei, en latín, es decir, Dios se acomoda a nosotros por medio de hacer cosas que parecen humanas para que entendamos cómo piensa, cómo obra, cómo actúa, cómo siente. Y lo vemos cuando dice que Dios va a descender. ¿Veis? Dios va a descender a Sodoma. Ya hemos visto esta expresión antes en el pasaje de la Torre de Babel. Dios dice, descendamos, lo cual es una ironía, ¿no? Porque en la Torre de Babel ellos querían subir, ¿no? Y creían que estaban muy altos, pero Dios tiene que descender a ver lo que están haciendo esas pulguitas allí en Babilonia. Y Dios utiliza esta expresión, descendamos. Dios va a hacer una auditoría. Dios va a hacer una especie de inspección. Casa por casa, familia por familia, persona por persona, en las ciudades de Sodoma y de Gomorra, de primera mano, para ver si realmente es así, si ese clamor no es exagerado o desproporcionado, antes de traer su justo juicio sobre ellas. Y como dice al final, y si no, lo sabré. Esto nos dice, no es que Dios no sea omnisciente, Él ya sabe perfectamente el pecado de Sodoma. Él sabe lo que hay en los corazones de Sodoma. Pero Él utiliza esta expresión para que Abraham sepa que el juicio que Él va a traer sobre estas ciudades es justo. Dios ya sabe el resultado, pero le habla como si fuese a visitar directamente esas ciudades y comprobar qué es lo que está pasando. Porque Dios nunca obra ni juzga desproporcionadamente. Jamás. De hecho, esa es la definición de la justicia perfecta, dar a cada cual lo que le corresponde.
Esto nos enseña, hermanos, que Dios no está ciego ante los pecados de los seres humanos. Los pecados de una ciudad, de una nación, y tampoco está sordo al clamor por las perversidades y aberraciones que se producen en las sociedades humanas. Dios está totalmente informado y no hará nada que realmente la sociedad no merezca. Nada. Dios traerá siempre justicia y juicio. Siempre. Y vemos ahora en el versículo 22 que los dos varones, o sea, estos dos ángeles que acompañaban al Señor, se marchan hacia Sodoma para preparar el camino, de alguna manera, como si fueran una especie de precursores, preparar el camino del juicio que viene sobre la ciudad, y volveremos a ellos en el próximo sermón, en Génesis 19. Pero vemos que ahora el Señor está todavía con Abraham. Está delante de él. Qué curiosa imagen, ¿no? Abraham de pie, delante de Dios. ¿Cómo nos recuerda esto el Salmo 1 cuando dice que los impíos no estarán de pie en la congregación de los justos? Pero los justos sí. Sí estarán de pie ante el tribunal de Dios. Sí que estarán de pie en la presencia de Dios. Abraham está delante del Señor. Y esto es posible porque hay una relación de amistad entre ambos. Abraham es amigo de Dios porque según la gracia de Dios ha sido declarado justo por su fe en las promesas de Dios que apuntan a Cristo. Y por eso puede acercarse confiadamente al trono de la gracia y conversar con toda libertad y franqueza ante Dios mismo, como podemos hacerlo tú y yo si hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Exactamente igual. De la misma manera. Y ahora pasamos a una extraña conversación entre Abraham y Dios. Y digo extraña porque muchos eruditos, no sin razón, han comparado esta conversación, que nadie se ofenda, con un mercado persa. ¿Sí? Es una forma de conversar similar a los regateos que se dan en los mercados orientales. Es idéntica. Los términos que se utilizan, la forma de expresarse, los tiempos, la forma de responder, de preguntar, de inquirir, es exactamente la misma. ¿Sí? Y el lenguaje así lo demuestra. Ahora, no obstante, esta conversación a lo que más suena realmente es una oración de intercesión. Y quiero que estemos muy atentos, hermanos, porque este pasaje nos enseña también acerca de cómo orar y acerca de cómo interceder. ¿Sí? Así que afinemos nuestro oído para saber también y aprender, por medio de este pasaje del Génesis, cómo interceder delante de Dios a favor de otros. Y le dice Abraham a Dios en el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Creo que es obvio que una de las cosas que preocupan a Abraham es el hecho de que en Sodoma está su sobrino Lot y su familia, obviamente. Pero a Abraham también le preocupa la población. ¿Recordáis que él ha rescatado a los moradores de Sodoma anteriormente? En aquella batalla contra los 4 reyes del norte. No le son personas ajenas. Él ha dado de alguna manera su vida y ha peleado por ellos. En un sentido le importan. Sabe qué gente es. Pero evidentemente también le preocupa la posibilidad de que hubiese justos en la ciudad. Quizá Abraham piensa, bueno, como el Señor se ha manifestado a mí, ¿puede haberse manifestado a otros? Quizás Lot ha hecho su trabajo, ya sabemos que no, pero quizás Lot ha hecho su trabajo y ha hablado del Señor, de Jehová, el Dios Altísimo, ante los moradores de esta ciudad. Quizá haya algunos adoradores suyos, quién sabe. A él le preocupa. Porque cuando tienes personas en la ciudad en una posición de juicio delante de Dios, creo que no podemos evitar interceder por ellos, ¿verdad?
sobre todo si son personas amadas, conocidas, queridas. Abraham sabe que el juicio divino sobre Sodoma va a llegar. Él lo sabe. Dios se lo ha dicho. Y ahora sigue, fijaos, versículo 24, y dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Y yo a veces pienso y digo, 50 justos, no sé, ¿cuánta gente viviría en Sodoma? ¿Miles de personas, quizás? Creo que sí, ¿no? Aproximadamente. No es que fueran ciudades enormes, pero algunos miles de personas habría. Y dice Abraham, 50. Está claro que Abraham sabe que la ciudad es bastante perversa, que hay grandísima maldad en ella, así que no es muy optimista. Entre miles, piensa en 50, por decir un número redondo. ¿Será justo destruirlos a todos por igual si hubiera al menos 50 justos? Y está claro que Abraham espera, es una pregunta retórica, está claro que espera una respuesta positiva de parte de Dios, por eso dice, lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? La respuesta ya sabemos cuál es, ¿no? Señor, ¿vas a tratar de la misma manera a los justos que a los pecadores? Esto me parece inconcebible, Señor. Hermanos, Abraham no duda de la justicia de Dios, por si alguien lo piensa. Solo que él está preocupado por su gloria, la gloria de Dios, por su buen nombre, por su buena reputación. Abraham no entiende bien muchísimas cosas. Es un hombre que en muchos aspectos es un poco desastre, como hemos ido viendo y seguiremos viendo en este libro de Génesis, pero ama a Dios. No quiere ver mancillado el nombre de Dios. Abraham quiere saber, quiere entender. Abraham sabe que Dios es justo. ¿Cómo podría destruir al justo de la misma manera que al impío? Y no nos quepa duda, que Dios es justo y nunca obrará en sus juicios de manera injusta. Jamás. ¿Por qué? Porque Él es todo justicia. Dios es recto, Dios es ecuánime, Dios no es arbitrario, Dios no es parcial. Dios es perfecto en su justicia, como en todos sus atributos. Ningún castigo o juicio de Dios excederán jamás a la ofensa. Él es el paradigma del ojo por ojo y diente por diente. Dios siempre castigará en base a un merecido castigo. Su juicio será el correcto. Ni se quedará corto, ni se pasará de la raya, nunca se extralimitará. El castigo de Dios siempre será proporcional al pecado. Las leyes humanas, de forma imperfecta, por la gracia de Dios, también tratan de reflejar esto. No vas a recibir la misma multa si cruzas un semáforo con el coche, te saltas un semáforo en rojo, que si te saltas ese semáforo en rojo y atropellas a alguien, o si matas a esa persona, o ya en el último de los casos lo has hecho con toda la intención, has querido atropellar a esa persona. Vemos que hay un castigo gradual en base a la magnitud del pecado, ¿estamos de acuerdo? Y gracias a Dios que es así. Aún de forma imperfecta, la ley de los hombres obran así. A mayor pecado, mayor juicio. Y de la misma manera, la salvación es la misma para todos los que somos salvos, pero habrá diferentes recompensas en los cielos. Y la condenación es la misma para todos aquellos que no están en Cristo, pero habrá diferentes castigos en el infierno también. ¿Por qué? Porque el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Claro que sí. Y Sodoma ha sido pesada en la balanza de la justicia divina y va a recibir su justo juicio. Y sigue la conversación en el versículo 26. Igual pensáis como yo, este pasaje es un poco tedioso, ¿no? Parece que estamos dando vueltas sobre lo mismo. Versículo 26. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y esto es increíble. Esto es interesantísimo, esto es raro, porque Dios dice que los justos serían como un freno
¿Os dais cuenta? Los justos en la ciudad serían como un freno para que Dios trajera el juicio que la ciudad se merece. Qué curioso. Y Abraham replica en el versículo 27. Abraham replicó y dijo: he aquí que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. El Señor está hablando con Abraham. Abraham es consciente de que él está hablando con el Señor y se está acercando con toda la humildad posible. Es como si dijera: yo he sido formado del polvo de la tierra y cuando me muera solo seré ceniza. Señor, perdóname por hablarte de esta forma cuando tú eres Dios, cuando tú eres el Altísimo, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Y sigue el versículo 28. Quizá faltaran de 50 justos 5. Fijaos, ¿no? Parece como una especie de trampilla que hace, ¿no? Bueno, 45, ¿sí? ¿Destruirás por aquellos 5 a toda la ciudad? Y el Señor replica: no la destruiré si hallare allí 45. Y vemos de nuevo esa astucia en el regateo, ¿no? Abraham ha bajado solo 5 personas, pero aún así el Señor le dice que no la destruiría si hay 45. Y de nuevo, hermanos, no sé si os lo parece a vosotros cuando habéis leído este pasaje en otras ocasiones o ahora esta mañana, pero el Señor está dispuesto a mostrar gracia y perdón a esta ciudad por la presencia de los justos que hay en ella. Es decir, la presencia de los justos sirve de freno para la ira de Dios en este mundo. Porque el favor de Dios está sobre los justos. Los justos son sal y luz en medio de este mundo corrompido y en tinieblas. Pero Abraham persistentemente dice, versículo 29, y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40, y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y sigue el versículo 30 y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Abraham sabe que está siendo un poco pesadito. Lo sabe. Bueno, pesadito. Persistente, vamos a decir persistente. Suena como, no sé si os lo parece, como si estuviera pisándole los talones al Señor. ¿Os dais cuenta? Como si se estuviese poniendo delante de él mientras el Señor va avanzando hacia la ciudad y se pone delante hablándole. Qué imagen, ¿no? ¿Os imagináis? Parece cómico, ¿no? No, Señor, un momento. No, tengo algo más. Pero en el fondo, hermanos, hay algo admirable en esto. A mí me recuerda a la mujer sirio-fenicia que le suplica al Señor que cure a su hija de forma insistente, aunque el Señor había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O bien la viuda de la parábola del Señor que vemos en Lucas, que insiste ante aquel juez para que le haga justicia. Insiste. Abraham persiste en su intercesión, insiste en su súplica, en su oración a Dios a favor de otros. No ceja, no se cansa, persiste al interceder por los demás, no por sí mismo. Y Dios sabe exactamente cuántos justos hay en Sodoma y Gomorra. Lo sabe. Dios es omnisciente, hermanos. Él sabe todas las cosas y las sabe inmediatamente. Completamente, perfectamente. No hay progresión en el conocimiento del Dios supremo. Dios no aprende, Dios no descubre las cosas poco a poco. Dios no adivina. Dios lo sabe todo desde la eternidad pasada a la eternidad futura, y Dios sabe todas las cosas porque Él ha preordenado y decretado todas las cosas. Pero Dios en su gracia permite que Abraham, un hombre débil y pecador, insista y siga tirando de su manto para que no se vaya y le escuche. Aunque sabe lo que va a hacer en Sodoma y Gomorra, Dios concede esa gracia a sus hijos, de que insistan y persistan en su intercesión a favor de otros. Y llegamos al versículo 31,
Y dice Abraham, he aquí ahora he emprendido el hablar a mi Señor, como diciendo, bueno, ya que he empezado, ¿no? Me va a decir que sea lo que Dios quiera, y efectivamente, tenía razón, iba a ser lo que Dios quisiera. Quizás se hallaran allí 20, no la destruiré. Respondió por amor, perdón, no la destruiré, respondió por amor a los 20. Y otra vez, hermanos, esto demuestra cuánto ama Dios a sus hijos, cuánto ama Dios a su pueblo. Somos la niña de sus ojos, es lo que somos. 20, solo 20, entre miles de personas. ¿Por qué? Porque su gracia y su amor están sobre los justos. Y ya finalmente Abraham dice, versículo 32, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y ya, Abraham dice, ya he llegado al final de mi intercesión. Abraham sabe que ha agotado todas sus posibilidades, ha entendido perfectamente el mensaje de Dios, ha entendido perfectamente la forma de operar de Dios, y se acabó. Intercede por 10, quizás una familia, quizás 2, que como muchos sean justos, y Dios vuelve a decir que no destruiría a esas 10 personas, por amor a ellos. Yo sabéis que os digo, hermanos, yo no sé, trayendo esto a nosotros ahora, exactamente no sé la magnitud, por mucho que digan las Escrituras, en el próximo capítulo veremos más, pero no sabemos la magnitud real del pecado de Sodoma y Gomorra, no lo sabemos. Sabemos que era suficiente para que el Señor destruyera esas ciudades, eso sí que lo sabemos, y que fue justo que así ocurriera, pero ¿es el pecado de este mundo de hoy menor? ¿Es igual o peor que el de Sodoma? En mi opinión, yo creo que si los habitantes de Sodoma vieran el pecado de nuestro país o de nuestra ciudad, creo que se sonrojarían. Es una opinión muy gratuita. Esta es una sociedad que se dice cristiana, pero que deshonra el nombre de Dios. Desprecia su palabra, su ley, el mensaje del Evangelio. Y solo la presencia del pueblo de Dios, la verdadera iglesia en la sociedad, es lo que está reteniendo el juicio de Dios sobre este mundo. ¿Somos conscientes de ello? Y lo irónico es que esta sociedad odia a la iglesia verdadera, pero es esta iglesia verdadera la que está reteniendo que caiga el juicio de Dios sobre esta sociedad. Sería para reír si no fuera tan terrible para este mundo. No saben a lo que se enfrentan. No lo saben. Y solo Dios sabe cuántos justos deben haber y habrá solamente en esta nación o en Sabadell, antes de que se acabe la paciencia de Dios y venga el juicio último y definitivo. Y esto debe animarnos en el evangelismo. Somos pocos los cristianos comparado con el resto del mundo, pero, hermanos, estamos haciendo de muro de contención con lo poquito que somos sobre la inundación de la ira de Dios sobre este mundo, antes de que ese dique se rompa. Como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y estamos hablando de su voluntad decretiva y preceptiva en este sermón, ¿recordáis los que habéis estado en la escuela bíblica? Y esto nos lleva al último versículo de este pasaje. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Dios no tiene nada más que decir. Ha dicho todo lo que tenía que decir en cuanto a este caso. Y en las Escrituras, hermanos, el silencio de Dios siempre es un juicio.
El juicio más terrible que Jehová trajo sobre Israel es el que vemos en Amós 8:13. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed, sino de oír la palabra de Jehová. Silencio. Dios no tiene nada más que decir en cuanto a esto. A Dios solo le queda obrar, traer su juicio. Así que el mayor juicio, la mayor maldición sobre este mundo, en este caso Sodoma y Gomorra, es no recibir más palabras de Dios. Dios ha terminado, ya, todo está dicho. No hay suficientes justos en Sodoma para que Él retenga su juicio. Es irrevocable, es inevitable, el juicio vendrá. Sodoma ha llegado al punto de no retorno. Y Dios sale de la presencia visible de Abraham, y Abraham retorna a su lugar, a su tienda en el encinar de Mamre, posiblemente conmovido, porque nada más podía hacer, ni nada más podía decir. El juicio y la justicia de Dios iban a caer sobre esas ciudades. Porque por la conversación con Dios ya sabía que no había ni 10 justos en esa ciudad. Concluyendo, hermanos, Dios es un Dios de juicio y de justicia. Y habrá un juicio al final de esta era, pero mientras tanto hay juicios en el tiempo, en este mundo, sobre naciones, ciudades, personas. Y todos estos juicios preceden y anuncian, anticipan el gran juicio final en la segunda venida del Señor. ¿Qué nos enseña esto a ti y a mí? Que el juicio sobre este mundo es inevitable. Las Santas Escrituras nos dicen que vendrá, y nadie escapará del juicio. Abraham intercedió y suplicó por Sodoma y Gomorra, pero no había justos en ellas para retener la ira de Dios. Nosotros vivimos en un mundo de tinieblas, un mundo impío, un mundo del que se puede decir lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 3, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aún así, el Señor nos llama a interceder y orar por todos los hombres para que se arrepientan de sus pecados y conozcan a Dios. Como en Sodoma, en este mundo no hay ni un solo justo. Pero hay uno mayor que Abraham, que intercedió por nosotros. Uno que, sabiendo de nuestras maldades, rogó por la salvación de aquellos que no merecían salvación. Uno mayor que Abraham, pues cuando Dios acabó de hablar y dio su veredicto, Él hizo aquello que Abraham no se atrevió a hacer. Él hizo aquello que Abraham no podía hacer. Este del que hablamos es Jesucristo, y Él bajó hasta la ciudad maldita y condenada para interceder de una manera de la que nadie podía hacerlo. Me gustaría explicaros, para terminar, una historia que se cuenta, que es real, ocurrida en los Estados Unidos. En las praderas de Texas, en el sur, hay muchos incendios en verano. Y en una ocasión, en uno de los más violentos, se cuenta de un padre y un hijo que estaban trabajando en el campo y se vieron atrapados desde varios frentes por el fuego que venía de diferentes incendios, hasta el punto que quedaron ahí atrapados y solo les quedaba esperar que el muro de fuego llegara y los consumiera. Entonces el padre hizo algo desconcertante. Sacó una cerilla y prendió un fuego en el suelo. Y el hijo, sorprendido, dijo: «Papá, ¿qué estás haciendo?». Pero el fuego que el padre encendió, por acción del viento, empezó a moverse rápidamente y dejó un gran círculo ennegrecido y carbonizado en el suelo.
Y mientras el fuego de la pradera se acercaba, el padre le dijo al hijo: quedémonos aquí, de pie, en este lugar carbonizado por donde ya ha pasado el fuego, porque el fuego no puede pasar por donde ya ha pasado antes. Y mientras estaban en ese lugar carbonizado, el muro de fuego llegó a ellos y los rodeó y pasó de largo, y así salvaron su vida. Y solo hay un lugar en el que tú y yo podemos permanecer a salvo del fuego del juicio de Dios. Y ese es la cruz de Cristo. Porque el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hace 2000 años, bajó este mundo en el que no había ni un solo justo y recibió en la cruz todo el fuego de la ira de Dios en lugar nuestro, en intercesión total y completa por cada uno de nosotros. Se puso en nuestro lugar, llevando el peso de nuestros pecados, y derramando su sangre hizo la única expiación posible y efectiva por ellos. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y vamos con fe a la cruz de Cristo, donde el fuego de la ira de Dios ya ha caído, y nos ponemos allí en pie, el juicio del último día, bajo la ira de Dios que va a venir sobre este mundo, ya no cae sobre nosotros. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y vamos a Él por medio de la fe, ese juicio pasa de largo, no somos dañados, no somos condenados, porque Jesús, el Hijo de Dios, uno mayor que Abraham, absorbió el fuego de la ira de Dios que merecíamos en lugar nuestro. ¿Te llamas cristiano? Puedes venir a la iglesia, puedes tener muy buen comportamiento, puedes leer mucho la Biblia y libros cristianos, llevar décadas siendo un cristiano evangélico, estar en muchos estudios bíblicos, conferencias y seminarios, y sin embargo, esto no puede salvarte en absoluto. Debes venir con arrepentimiento y fe a la persona de Jesucristo. La descendencia de Abraham, por medio de quien son benditas todas las naciones de la tierra, y serás salvo de la ciudad de destrucción y de la ira venidera. No lo dudes. Dios es un Dios de justicia y de juicio. Y su juicio viene más rápido y más pronto de lo que te imaginas. Y solo hay un lugar en el que puedes quedarte, la cruz de nuestro Señor, donde Él cargó con nuestros pecados. No sé si piensas que tus pecados son como los de Sodoma. No sé si crees que son incluso peores y que no hay perdón para ti. Pero mira a Cristo, donde cayó todo el fuego de la ira de Dios una vez y para siempre, y párate allí y no te muevas, porque en la cruz de Cristo hay poder para que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cristo sufrió la ira de la justicia y el juicio de Dios en tu lugar. Y solo en Él, en nuestro perfecto intercesor, hallarás paz, perdón de pecados y seguridad de salvación por toda la eternidad del juicio y la justicia de Dios. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que bendigas tu palabra y la apliques a nuestro corazón, Señor, y al corazón de aquellos que están sin ti en este mundo, que nos visitan hoy o que nos escuchen, Señor. Queremos interceder por ellos, pero por encima de todo queremos agradecerte por la mayor intercesión que podamos haber recibido, que es la de tu Hijo Jesucristo, quien recibió el juicio, tu juicio,
en nuestro lugar, una vez para siempre. En su nombre. Amén.